Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Jesús ya ha pasado por distintos interrogatorios, violentos interrogatorios, religiosos interrogatorios, que cuando se trata del celo religioso y la intolerancia total, debes saber que sumado todo eso se genera una gran violencia, una brutal violencia que ha recibido Jesús. Pero una de las preguntas es, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no ha hecho nada? Porque tal vez una respuesta sería porque Jesús ha decidido ingresar a nuestro mundo, con una naturaleza como la nuestra, en la que ha decidido vivir una vida como la de nosotros, con todas nuestras limitaciones. Los milagros que han hecho han sido cuestiones excepcionales. Finalmente no es, la norma, porque Jesús se ha limitado a nuestra naturaleza y al mundo en el que vivimos todos nosotros. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros ante todos esos interrogatorios, ante toda esa violencia que sucede? Pues nada. Y eso es precisamente lo que está haciendo, vivir como uno de nosotros y enfrentar una situación así como uno de nosotros. En el total desamparo, en la total injusticia, en esta manifestación, de poder, ante quienes no pueden defenderse. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, una de las razones también es que Jesús se está identificando con aquellos que no pueden defenderse, con las víctimas, demostrándoles que esas víctimas finalmente a través de la resurrección van a ser dignificadas, van a ser reivindicadas también. Entonces, ¿qué hace? No hace nada porque nosotros no podríamos hacerlo, pero también se identifica con aquella injusticia predominante en los imperios, ¿no? En esta forma de interrogar, de aplastar, en esta forma de traer falsos testigos y lo que está sucediendo. Y ahora Jesús, que se identifica con aquellos que no pueden defenderse, que sus voces fueron silenciados, que las muchas personas que son desaparecidas por los imperios. Ahora Jesús viene a enfrentarse a un nuevo interrogatorio, el último, que es con Pilato. Y no solamente ha tenido un interrogatorio con aquellos que son representantes de la poderosa tradición sacerdotal, sino también con la poderosa tradición monárquica, sino ahora vendría otro poder importante en el mundo conocido, sino es la poderosa tradición militar, que es ahora donde Pilato va a interrogarlo. Pero la sorpresa para todos es que si alguien sabe de interrogatorios es Pilato. Si alguien sabe, reconocer a alguien, a un criminal, a un revolucionario, a alguien que está en contra del Imperio Romano o alguien que puede afectar al Imperio Romano, es él. Ha interrogado a muchas personas, ha intimidado a otras, ha decretado, sobre la vida y la muerte de una persona muchas veces. Y él sabe reconocer si esa persona está mintiendo o está diciendo la verdad, o es inocente o es culpable, en los términos de su experiencia militar. Y entonces vamos a tener este gran interrogatorio donde Jesús dice muy poco, pero eso poco nos va a decir mucho a todos nosotros. Entonces nos dice, Jesús se encontraba frente a Pilato, estamos en Mateo 27, Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, la máxima autoridad en esa provincia era el gobernador romano. Él era la voz del imperio, la voz del César. Entonces va a ser muy significativo. No solamente hemos visto a Jesús frente a los representantes de la poderosa tradición sacerdotal que tienen una urgencia porque la vida de Jesús termine. Y asumen que terminando la vida de Jesús, todo lo que enseñó, todo lo que dijo, todo lo que demostró ser, finalmente terminará.
Entonces, como a ellos les fue quitada, vamos, la autoridad de asesinar o liquidar a una persona, les fue quitada, vamos, en el 30 años atrás, Roma decretó que solo ellos podrían determinar, vamos, la pena de muerte y ya no la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, si por ellos hubiera sido desde hace tiempo, ya lo hubieran ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo llevan a Pilato y ellos saben lo influyentes que son, la poderosa tradición sacerdotal, y de momento no sabes quién gobierna esa provincia, si ellos o Roma. Pero una de las cosas que vamos a ver también es que el representante de Roma no está viendo a Jesús como ellos lo ven. Entonces va a ser muy importante lo que está sucediendo, porque Pilato seguramente, como un buen gobernador, se ha enterado de todo lo que sucede, y quién es Jesús, y qué es lo que está sucediendo, y cuáles son, vamos, los motivos fundamentales de esta poderosa tradición sacerdotal que quiere liquidar, desaparecer. Vamos, que todo esto termine de una vez. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que lejos de terminar, escucha esto, apenas comenzará. Entonces Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Y eso es una acusación muy importante, una pregunta vital, porque el único rey que gobierna todo ese mundo, el imperio, es el César. Y cualquier otro que se declare rey de los judíos, vamos, está atentando contra el imperio romano, contra el César, contra la paz romana. O sea, no puede haber otro rey, vamos, más que el César. Entonces, déjame decirte que esas son las acusaciones de la poderosa tradición sacerdotal que señalan que él se ha declarado rey de los judíos, y él nunca lo hizo. Él se declaró, vamos, como el Hijo del Hombre, como alguien mayor que el templo, alguien mayor que el día de descanso, como quien venía a enseñar la ley en su sentido original. Oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo que la ley se lee de esta forma. La viene a enseñar en su sentido original. Pero entonces ellos saben que el Imperio Romano es muy sensible a esas declaraciones, disturbios, revolución, levantamiento, el rey de tal provincia o alguien que se declara rey. Eso es muy sensible para los gobernadores romanos. Entonces le llama la atención. Eso es lo que dicen de ti. Pero recuerda que si algo ha hecho Jesús es, vamos, usar todos estos códigos proféticos donde busca que las personas decidan quién es Jesús, decidan sobre lo que está enseñando, decidan hacer lo que no es propio de los imperios, que es pensar. Si algo quieren los imperios y han buscado eso a través de la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría, es que la gente lo piense. Para ellos, para eso están ellos, para eso están esas tradiciones. Ellos son los que piensan. Los demás solo obedecen. Entonces, cualquier otra forma de pensar a Dios, cualquier otra forma de entender las Escrituras, estaba mal, era sancionada, perseguida, anulada completamente. Entonces, si algo quieren los imperios es que la gente obedezca. Que, vamos, el discurso oficial de Dios y el discurso oficial de la ley, vamos, se ha extendido a lo largo de varias generaciones. Pero alguien que piense, esa es la tradición profética. Porque si algo tiene, vamos, la palabra de Dios tiene tres tradiciones que viajan a lo largo de toda la narración bíblica, a lo largo de toda lo que es, vamos, la historia de salvación, y son tres tradiciones. La primera sería la tradición sacerdotal, la segunda, la tradición monárquica, y esta tercera es la tradición profética. A lo largo, y entonces cuando leemos las Escrituras, descubrimos, vamos, que muchas veces en un relato están las tres tradiciones: la tradición sacerdotal, la tradición monárquica y especialmente la tradición profética. Ya que llegamos al mundo de los reyes, por supuesto, al mundo de los fantásticos reyes, que solo fueron 2 reyes de todos los reyes de Israel,
el reino del norte y el reino del sur. Solo hubo dos reyes, escucha, que produjeron una gran reforma, una reforma religiosa. Son los dos grandes reformadores, solo dos de todos los que hubo. Entonces podemos darnos cuenta que hubo estas dos tradiciones, la tradición, sacerdotal y la tradición monárquica, se enfrentaron con la tradición profética. Y fueron los profetas que denunciaron al templo y a los reyes, y les costó la vida. Y hoy vemos aquí nuevamente estas dos tradiciones, que es la tradición sacerdotal, la poderosa tradición sacerdotal, el templo, la tradición monárquica, ya vemos a los reyes, y esta otra tradición, la tradición militar, por supuesto. Ahora está presente delante de él, el representante del rey. Pero Jesús siempre acudió a estos códigos proféticos. Déjame decirte, los profetas incluso elaboraron su propio lenguaje, sus propias imágenes, sus propias figuras. Se separaron del discurso oficial de Dios o el discurso oficial de las Escrituras y elaboraron sus fantásticas imágenes. Por eso cuando ingresamos al mundo de los profetas son mundos totalmente distintos. Pero especialmente es un mundo en el que se obliga a pensar a las personas. Muy distinto la tradición sacerdotal y la tradición de sabiduría, donde lo que siempre se pide y se exige que es obedecer. Y eso es lo que le agrada a Dios, que siempre seas muy, muy obediente. Y lo que Dios busca es que pienses. Y si algo hizo Jesús, es que puso a pensar a toda esa generación y la responsabilizó por todo lo que vieron y todo lo que escucharon y todo lo que recibieron. Por eso Jesús dijo, habló de distintas ciudades donde Él estuvo presente y tienen un grado de responsabilidad, pero tú, Capernaum, eres quedaste por los cielos, la elevó. ¿Por qué? Porque Jesús pasó mucho tiempo ahí enseñando y haciendo muchas señales. Entonces, escuchar, implica una responsabilidad. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Se enfrenta al gobernador romano. Y mira lo que sucede. ¿Cómo resuelve Jesús estas cosas? Como uno de nosotros no puede hacer nada. Acuérdate. Cuando nosotros, pero ¿por qué no hizo nada? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Absolutamente nada. Se nos olvida que Él está viviendo como uno de nosotros, una naturaleza como la nuestra, unas limitaciones como las nuestras, ante una situación de injusticia, ante una situación, de poder, unas manifestaciones de poder del imperio, para que persuadir a que otros no se levanten y jamás les pase por la mente enfrentarse al poderoso imperio. Entonces Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos, como dicen? Lo quiero escuchar por ti. Todos han dicho que tú eres el rey de los judíos y eso es una grave ofensa contra el imperio romano, y todo aquel que se declare rey, tiene que ser interrogado y en un momento dado ejecutado, porque eso es lo que querían. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Y escucha, tú lo has dicho, es así como tú dices, lo quieres responsabilizar. Pero algo vamos a ver en Pilato, es este personaje que no quiere responsabilizarse de sus decisiones, no quiere problemas, quiere siempre pasar su responsabilidad a otros. Y eso es lo que no le gusta, ¿no? Jesús podía haber dicho, sí, soy el rey de los judíos, soy el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, como en otras ocasiones lo declaró. Pero ahora hace con Pilato lo que a él no le gusta. Tú lo has dicho, no, eso es lo que otros dicen. Pero ¿tú qué dices? Tú lo has dicho. Y eso lo hizo con sus discípulos. Unos dicen que él es Juan el Bautista, Moisés, Elías, un profeta. Y Jesús les dijo, pero ¿ustedes qué dicen? Eso mismo hace Jesús. Tú lo has dicho. Y eso no le gusta a Pilato. Pilato es de aquellos es de aquellas personas y especialmente autoridades que siempre quiere responsabilizar a los demás. Él no. Él solo se dedica a juzgar y a responsabilizar a los demás. Él no tiene ninguna responsabilidad.
Pero mira el privilegio que tiene. Qué privilegio tan grande de tener delante de él a Jesús. Ha escuchado por Jesús. Ha escuchado de Jesús y de quien menos imaginamos. No ha escuchado de Jesús a través de sus hombres, a través de sus ayudantes, a través de sus mejores soldados, sus soldados más cercanos a él, nada de eso. Ha escuchado de Jesús no a través, vamos, de la fortaleza donde él reside, sino ha escuchado de Jesús en su casa, a través de su esposa. Mira cómo Dios hace las cosas y cómo hace que todo suceda, vamos, para los planes de Dios. Y vaya que Dios tenía planes con la esposa de Pilato, porque los planes de Dios son personas. Entonces ya sabía de Jesús, seguramente a través de su trabajo de averiguar y a través de la información que le llevaba por su casa. Nadie imaginaba eso. Que todo esto que sabía, lo sabía por su esposa. Y mira lo que nos dice el texto, fantásticas cosas. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos, que estaban urgidos de acabar con Jesús, presentaron sus acusaciones contra él y Jesús guardó silencio. Esto llama la atención a Pilato porque él está acostumbrado a interrogar a mucha gente. No era el primero que traían delante de él, pero lo que sí es de llamar la atención es que vinieran todas las autoridades de la poderosa tradición sacerdotal y todas las autoridades de la poderosa tradición de sabiduría, los principales sacerdotes y los ancianos que estén aquí por este hombre. Eso llamaba la atención para él. Pero además estaba acostumbrado a que los acusados se defendieran una y otra vez, argumentaran y contraargumentaran y se defendieran de todos los cargos, y no es cierto, no es así, no es como ellos dicen, y una y otra vez tenía que estar mediando. Porque las personas acusaban y él hizo esto, hizo aquello, y los acusados una y otra vez buscaban defenderse y librarse de estas acusaciones que podrían llevarlo a la muerte. Entonces ya estar delante de Pilato era determinar la vida o la muerte de esta persona. Entonces estaba acostumbrado a escuchar argumentos uno y otro. Pero lo que es extraño y diferente es que solo hay argumentos y acusaciones de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, y de parte de Jesús solo hay silencio. Le pareció extraño ver a un acusado que guardaba silencio, que no solamente había sido interrogado ya en varias ocasiones, y ahora lo traían aquí, ante él, ya con un cuerpo destrozado, vamos, y no decía nada. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? ¿No te defiendes? ¿No les dices algo? ¿No demuestras tu inocencia? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no dices nada? Nunca había escuchado a alguien así, nunca había visto a alguien así que guardara silencio. Eso le llamaba mucho la atención. Recuerda, él había interrogado a mucha gente y estamos seguros que él sabía identificar si era culpable o no, o si finalmente era alguien que esta poderosa tradición sacerdotal quería desaparecer. Este hombre es inocente, pero esta poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría están procurando a toda costa desaparecerlo, obligar al gobernador que sea él quien dicte la sentencia. Como ellos no pueden, como les fue quitada hace 30 años esta autoridad para liquidar a una persona, entonces están obligando a Pilato. Entonces nos dice: ¿no oyes todas las acusaciones en tu contra?, le preguntó Jesús. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. Jesús lo que tenía que decir ya lo dijo, ya lo enseñó a lo largo de 3 años aproximadamente.
en muchas circunstancias, y toda la gente ya sabía, incluso ya se habían formado comunidades, vamos, de todo lo que dijo Jesús, y querían, vamos, asegurarse y resguardar toda esa enseñanza de Jesús, comunidades en Galilea y comunidades en Samaria y algunas comunidades en Judea. Por eso estaban urgidos de que el maestro, vamos, el maestro de todas estas comunidades desapareciera. Ya se habían establecido todos aquellos que escucharon a Jesús querían conservar esa enseñanza. Entonces se crearon estas comunidades de escucha del Jesús recordado. Querían recordar todo lo que dijo y empezaron a articular su enseñanza en estas pequeñas comunidades donde compartían su experiencia con Jesús. Comunidades en Galilea, en Samaria y en Judea. Y esto no podían tolerarlo las autoridades. Esto no sucedía con ellos, solo con Jesús. No había comunidades, vamos, que se dedicaran a resguardar la grandiosa sabiduría del templo o la grandiosa sabiduría de la sinagoga. Por el contrario, terminaban de estar en el templo y terminaban de estar en la sinagoga y adiós. Pero había sucedido algo extraño. Comunidades que se dedicaban a resguardar, a repetir, a organizar las enseñanzas de Jesús en Galilea, en Samaria y en Judea. ¿Quién es este hombre? Entonces nos dice así Mateo 27, Pilato, el gobernador romano: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿No oyes todas las acusaciones? Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. No tenía sentido, porque no había manera, vamos, de defenderse, porque estas autoridades no buscaban saber la verdad. No buscaban saber de qué se trataba todo esto. Entonces, una cosa es lo que buscaban era presentar sus cargos a toda costa y que Jesús finalmente acabar con la vida de Jesús. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, es interesante, ingresa a otro. Primero estamos ante las acusaciones de Jesús, ante Jesús, y él no responde nada. Y eso sorprende al gobernador. Sin embargo, ahora viene, vamos, otro aspecto interesante. Se entrelazan una costumbre muy interesante que ocurre una vez al año en la Pascua. Vamos, el gobierno romano, en su sentido de condescendencia y magnanimidad, ha decidido soltar a un preso, a quien la multitud lo declare y lo pondrá en libertad. ¡Wow! ¡Cuánta condescendencia, cuánta misericordia hay para este pueblo! Entonces, ahora viene la costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, vamos, poner en libertad a un preso al que la gente quisiera y entregado a la multitud. Aquí hay un personaje muy interesante que hemos visto, vamos, a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Quiénes seguían a Jesús? Recuerda, vamos de afuera hacia adentro. ¿Quiénes seguían? La multitud. Después vienen sus discípulos, y después de los discípulos vienen los apóstoles, y luego viene este círculo personal de Jesús, que son solo 3 apóstoles. Entonces, pero también había el grupo religioso que nunca se separaron de él. ¿Quiénes son los religiosos que todo el tiempo estaban calificando a Jesús si lo que decía era cierto, correcto, si así decía la ley o no, si interpretaba o no, y estaban calificando? Entonces, si eso es un deporte nacional en las iglesias, estar calificando si está bien o no, si es de Dios, si así está el texto, si así dice la Biblia o no. ¡Wow! ¡Qué bueno que están ahí para resguardar esa tradición, vamos, religiosa! Entonces, nos dice, ahora viene la costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Pero una de las cosas que hemos visto, este personaje que ha seguido a Jesús, que es la multitud es variable, voluble.
cambiante, impredecible. Entonces vemos que la multitud, su criterio no está en sí mismo, sino está afuera. A la multitud se le tiene que decir lo que tiene que hacer, hay que ir para allá, hay que hacer esto, y escucha esto, hay que creer esto. La multitud solo cree el discurso oficial de Dios, pero cuando vino Jesús, las cosas cambiaron y seguían a Jesús. Escucha esto. Escuchaban a Jesús, presenciaron de Jesús, comieron las muchas ocasiones en que Jesús hizo algo extraordinario. Fueron sanados también. Pero finalmente hay una gran diferencia entre ser multitud y ser discípulo. Son dos cosas distintas. Y eso sucede mucho en las iglesias, esta gran diferencia entre ser multitud y ser discípulo. El discípulo es el que está comprometido con una congregación, el que está sirviendo, pero la multitud anda de aquí para allá, y viene aquí, luego va para allá, y luego dice que no puede y se va a otra iglesia, y luego dice que no tiene tiempo y se va a otro lado. Entonces siempre anda de un lado para el otro, porque no se compromete. Y se dedica a calificar, está bien aquí, esto está bien, estuvo bien la predicación, el devocional, esto no me gusta, aquí piden una ofrenda, por eso mejor nos vamos. Entonces todo el tiempo. Entonces hay dos grupos que siguieron a Jesús y lo siguieron hasta el final. Escucha, multitud o discípulo, son dos cosas. La multitud regresaba a sus vidas, pero los discípulos ya no regresaron a su vida interior, al contrario, estaban en su vida nueva, en esta relación con Jesús. Entonces ambos siguieron a Jesús, incluso probablemente ambos se asumían como seguidores de Jesús. A la multitud se le podría preguntar, ¿usted es seguidor de Jesús? Sí, claro, vamos a todos sus mensajes, vamos a todos sus momentos extraordinarios y recordamos con mucho gusto, nos encanta Jesús como maestro. Y siempre vamos a todos los domingos, estamos ahí escuchando todas las enseñanzas de Jesús. Esa es multitud. Mientras que el discípulo, por supuesto, que también escucha a Jesús. Pero va más allá de escucharlo. Ya está comprometido con una congregación, un estudio, una iglesia, un grupo. Ha comprometido, va más allá de solo escuchar a Jesús. Qué buena predicación, que esto, la califica, sacó 8.6, no me gustó esto, y después se va a otra y califica otra predicación, otro predicador, otro grupo, la alabanza estuvo regular, y mira, y califica todo, el local, la gente. Ese es el sentido religioso. Pero el discípulo es distinto, ya tiene un compromiso de fe, muy, muy importante. Y ahora lo manifiesta a través de su compromiso de ayudar a los demás, de servir a los demás, algo que no hace la multitud. No, hasta aquí llegué, yo ya me voy a mi casa, gracias, incluso que Dios los bendiga, y se regresa a su casa. Mientras que el discípulo tiene otra clase de compromiso ya. Entiende la iglesia de otra manera, entiende la iglesia como un medio para crecer, mientras que la multitud entiende la iglesia como un fin. Bueno, ya fui a la iglesia, adiós, nos vemos. Y el discípulo entiende la iglesia como un medio, y eso es la multitud, algo que está cambiando. Por eso hay veces los ves, hay veces no los ves, y son puro, qué milagro y qué milagro. Todo el tiempo se le dice a la multitud, qué milagro que vienes, qué milagro que nos vemos. Es un grupo de milagros. Cada vez que se le ve en una iglesia se dice qué milagro, y luego va a la otra y qué milagro que está por aquí. Son generadores de milagros todo el tiempo, porque van a distintas congregaciones, está bien. Pero se dan cuenta que son dos cosas distintas entre ser multitud y ser discípulo. Y si algo necesitan las iglesias, no es una gran multitud, sino discípulos. Y esta multitud que está aquí es la misma escucha que recibió a Jesús. Es la misma que nos dice en Mateo 21, nos dice, versículo 8, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino de delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba, escucha lo que gritaban:
Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alabe a Dios en el cielo más alto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Escucha, esta multitud que dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, después será persuadida a que diga: crucifíquenlo. ¡Qué obediente! ¡Qué obediente es la multitud! Esta misma que dijo y clamó y no sabes el gusto con el que recibió a Jesús. Son multitud, acuérdate, no son discípulos. La multitud hace todo esto. Dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después vinieron y es persuadida ahora a decir que ese hombre sea crucificado. ¡Wow! Mira lo que pasa con la multitud, va de aquí para allá. Su criterio está afuera. Solo el discípulo ha recuperado su propio criterio y he decidido seguir a Jesús de esta forma. He decidido creer que es el Señor, es mi Salvador. No lo que otros dicen, sino lo que yo he averiguado. Entonces nos dice: ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quiera, y entregarlo a la multitud. No es el que la gente quiera, porque ni siquiera la gente decidió por eso. Fueron los sacerdotes que le dijeron a la multitud lo que tiene que decir. Escucha, lo que tiene que pensar. Y lo que tiene que pensar acerca de Jesús. La poderosa tradición sacerdotal le dijo a la multitud: ustedes no están aquí para pensar. Para eso nosotros. Ustedes están aquí para obedecer. Y ahora queremos que digan que Jesús sea crucificado, que liberen a Barrabás y no a Jesús. Y la multitud, que es muy obediente, de aquí para allá siempre va, de iglesia en iglesia, y va para acá, y luego ya se fue a otra y a otra, luego se tomó un tiempo de vacaciones y luego regresó a otra iglesia y anda por aquí, de aquí. Y luego ve unos videos y luego va, y luego cuando puede ve Bálsamo en línea, y ahí está haciendo, creyendo que es discípulo. Entonces, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, les preguntó. Es interesante ahora esta interacción aquí entre Pilato, aquí está Jesús, pero aquí está la multitud, pero aquí están los que piensan, los que deciden. La multitud no piensa, solo escucha los que verdaderamente piensan ahí. Los sacerdotes, queremos que piensen esto acerca de Jesús. Queremos que digan esto acerca de Jesús. Y llega hasta nuestros días, todo lo que se dice de Jesús. Entonces, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Ya no dijo el rey de los judíos. Es interesante esta relación, porque ambos son hijos del Padre. Ambos, Barrabás y Jesús, son hijos del Padre. ¿En qué forma? La palabra Barrabás significa hijo del Padre. Y Jesús es hijo del Padre. Padre Santo que estás en el cielo. Es el Hijo de Dios. Mientras que Barrabás es el Hijo del Padre. Vamos, ese es su nombre. Jesús es el Hijo del Padre también, pero el Hijo de Dios. Entonces es interesante este juego de palabras que tenemos aquí. No solamente el Hijo del Padre frente a otro Hijo del Padre, Entonces, pero este es el Hijo de Dios. Y ellos lo pidieron de esa forma. La multitud fue persuadida, acuérdate, no a pensar, sino a obedecer, a que pidiera al Hijo del Padre, a Barrabás. Entonces, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Y se abre un paréntesis en el versículo 18. Es algo que se sabe, es algo que desde la poderosa tradición, militar, Pilato sabía que estas acusaciones eran falsas, que lo que tenían, la poderosa tradición sacerdotal le tenía, escucha, una profunda envidia a Jesús.
una profunda envidia a Jesús. Mira lo que, entonces no es la ley, no es la verdad, no son los argumentos, no es la justicia, no es nada de eso. Por eso ahí se abre este paréntesis para que ahora nosotros, primero los oyentes y después los lectores, sepamos qué hay detrás de todo esto. Probablemente Pilato llevó esto, él sabía todo esto, se enteró a través de su autoridad y los hombres con los que él está acostumbrado. Si alguien estaba enterado qué sucede en Jerusalén, debe ser él. Él está al frente, él es responsable. Pero también nadie imaginaba que lo iban a enterar desde su casa, su esposa. Seguramente tenía una relación con alguna comunidad, de fe. Algunos consideran que era hasta creyente. Entonces, mira lo que está pasando. Entonces, escucha, no es la verdad. No es la justicia, no es Roma, no es el templo, no es la ley, sino lo que hay detrás de todo esto es la envidia, la profunda envidia que la poderosa tradición sacerdotal le tenía a Jesús. ¿Por qué? Porque toda la gente iba para allá. Toda la gente había descubierto algo distinto en Jesús. Nunca habían escuchado la ley de esa forma. ¿Por qué? Porque la predicaba en su forma original. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo de esta manera. Enseñó la ley de otra forma. Acceso a Dios para todos, perdón de Dios para todos, bendiciones de Dios para todos. El perdón de Dios ya no está en el templo, sino ahora está en ti, que lo pidas y que Dios te lo dará. El perdón ya no es una mercancía que tienes que pagar y tienes que ganar y tienes que hacer muchos méritos, sino el perdón ahora es un regalo. El perdón de Dios es un regalo, solo pedirlo. No pedirlo a través del templo, no a pedirlo a través de los sacerdotes, sino ahora tú puedes solicitarlo. Tú y Dios, esto es, entonces el templo y todas las ceremonias y todo eso quedó atrás. Entonces, por eso la gente iba a Jesús. Un perdón que estaba disponible para todos, el perdón de Dios disponible para todos, porque el perdón de Dios en el templo era una mercancía que tienes que pagar y con muchas cosas, ceremonias, conductas, muchas, ofrendas que tienes que pagar por ahí. Y solo el sacerdote puede determinar si Dios te ha perdonado o no, o todavía te faltan varias ceremonias, varias ofrendas y varios rituales. Solo ellos pueden determinar. Mientras que ahora aquí el perdón de Dios es un regalo al que todo mundo puede acceder sin mediación alguna. No, es radical el mensaje de Jesús. Por eso le tenían una profunda envidia. No solamente escucha esto, las personas ya no van al templo, pero sino, peor aún, algunos sacerdotes han dejado de servir en el templo. No es posible. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el templo? Entonces nos dice, justo en ese, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Escucha esto, la nota. Él sabía muy bien, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. No es la justicia, no es la verdad, no es la ley, no es la santidad de Dios, nada de eso. Es la envidia. Entonces, muchas cosas que suceden en las iglesias, pues no es por la ley, no es por Dios, no es por la Biblia, no es por la santidad, sino, déjame decirte, muchas de las cosas que suceden en las iglesias es por la envidia. ¿Por qué lo siguen a él y a mí no? ¿Por qué todo el mundo va para allá? ¿Por qué él así? A uno no lo sigue ni su sombra y a él lo siguen muchas personas. Mira ese maestro, mira esa maestra. Y eso genera mucha envidia, que es marca registrada de este mundo. Y así comienza la historia de todos nosotros en Génesis 3 y 4. La envidia. La envidia generó muchas cosas entre hermanos, por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos hacemos llamar hermanos, porque nos parecemos mucho a los hermanos familiares, los hermanos creyentes, por eso nos llamamos hermanos.
porque nos parecemos mucho a los hermanos familiares donde se ejercen muchas envidias, muchas, y la Biblia lo señala, la Biblia lo denuncia. Entonces, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, escucha esto, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente, a este hombre que tú sabes que es inocente, del que hemos hablado, del que te he hablado en muchas ocasiones. Deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Por un lado tenía la poderosa tradición sacerdotal dando cargos. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, y él sabía que lo habían llevado ahí, escucha, por envidia, no por la verdad, no por la ley, no por el templo, no por el nombre de Dios, nada de eso. Algo, vamos, encubierto. Y muchas de las cosas que suceden por envidia. Entonces, nos dice, justo deja en paz a ese hombre inocente, anoche sufrí una pesadilla. Nos dice así, una pesadilla terrible con respecto a este hombre. Qué interesante. Entonces, Pilato se da cuenta. Acuérdate, él no le gustan las responsabilidades. Es de esas personas que siempre la culpa la tienen los demás y tú decides, ustedes lo han dicho, y por eso Jesús le pasó la responsabilidad. Tú lo has dicho, no soy yo, son los principales sacerdotes que te acusan una y otra vez. Mira lo que dicen, di algo. Eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho. A Pilato no le gustaban mucho las responsabilidades como a muchas personas. Sí, yo tengo que decidir, sí, yo lo decidí, sí, yo hice esto y esto. Ese es asumir la responsabilidad. No, yo no lo hice, yo me vi obligado a hacerlo. Eso no es asumir tu responsabilidad. Entonces, era costumbre, de un imperio magnánimo, condescendiente y misericordioso, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso. Había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás, el hijo del Padre. El hijo del Padre Barrabás y el hijo de Dios Jesús, frente a frente. Y la multitud que es una multitud que en el capítulo 21 celebró la entrada de Jesús, bendito en el nombre, el que viene en el nombre del Señor, y ahora va a ser persuadida, escucha, a que crucifiquen a Jesús. Entonces, mientras tanto, aquí nos dice, los principales sacerdotes y ancianos, ¿cuál es su trabajo? Persuadir a la gente. Persuadir, dice, persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. ¡Qué obediente multitud! Por eso, ¿eres multitud o discípulo? Porque a la multitud se le dice todo lo que deben creer y todo lo que deben decir de Jesús. Jesús es un farsante, es una invención, nunca existió. Jesús, no, es una invención, una serie de cosas fantásticas que te das cuenta que les han dicho a otros que digan esto. Y lo dicen convencidos, no, es que Jesús es esto y esto. Por supuesto que tienes delante de ti a una multitud. Solo aquellos que son discípulos pueden saber exactamente quién es Jesús, porque es una relación personal. No todo lo que otros dicen, es que dicen esto y dicen aquello. Está bien, sigue ahí en la multitud, que te digan lo que debes de pensar. Mientras que alguien viene y quiero cerciorarme, quiero decidir por mí mismo quién es Jesús. Y ese es el aprieto en el que se vio Pilato. Tenía que decir algo y eso no le gusta. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? Escucha, él podía haber dicho, yo he decidido poner en libertad a Jesús, listo, por la autoridad que me otorga Roma. No encuentro ningún delito en él. Podía hacerlo.
pero él no le gusta decidir. Así hay mucha gente como Pilato. No, yo no sé, decidan ustedes, que decida la mayoría, que lo que todo el mundo piensa y quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó a la multitud a gritos. Mira qué obedientes. Necesitamos multitud obediente. Que digan, que dejen en libertad a Barrabás y además que ejecuten a Jesús. Pero además lo tienen que decir convencidos, no con voz alta, que las autoridades romanas vean que ustedes están convencidos. No que nosotros los convencimos, sino ustedes están convencidos de esto. ¿A cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Y la multitud voltearon a ver a los sacerdotes que lo crucifiquen, ¡Wow! Mira lo que sucede. Lo mismo pasó aquí cuando entró Jesús. Solo unos empezaron. Los discípulos fueron los que gritaron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos se quitaron sus ropas para que Jesús se sentara, en ese burrito. Y es lo que vio la multitud, y eso fue lo que empezaron a hacer. Y algunos no tenían ni capa, pues trajeron unas ramas y la pusieron. Y todo el mundo gritó y fue una entrada maravillosa. Pero esa misma multitud está siendo persuadida ahora a que pida Barrabás y escucha, y a que sea ejecutado Jesús. ¡Qué obediente! ¿A cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó a la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías?, le preguntó Pilato. Esto es significativo. Así los sacerdotes dijeron: pero lo tienen que decir convencidos, que vea Pilato que ustedes están convencidos con aquello que están pidiendo, no que nosotros les dijimos. Y vaya que la multitud es obediente. Y pidieron a gritos que Barrabás sea puesto en libertad. Y pidieron a gritos que Jesús sea crucificado, nos dice. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba gritó aún más fuerte. Wow. Seguramente los sacerdotes griten, digan que eso es lo que ustedes quieren, no nosotros, no se confundan. Es lo que ustedes quieren, grítenlo, presionen a Pilato. Entonces, pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato ya no pudo más. Ante escucha, ¿qué te parece esta idea? A esta multitud convencida por sí misma de que liberen a Barrabás, el Hijo del Padre, y crucifiquen, a Jesús, el Hijo del Padre. Entonces la multitud, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Eres multitud o discípulo? Todo el mundo, todas las multitudes los domingos están siendo persuadidas a creer esto, a creer aquello. Tú tienes que cerciorarte, tienes que salir de ahí y convertirte en discípulo y comprometerte con un grupo, una congregación, con una iglesia, con un estudio a la semana. Dice, la multitud, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás, el Hijo del Padre, y que se ejecutara a Jesús, el Hijo del Padre. Y como finalmente, eso es lo que ustedes decidieron. Eso, yo tengo otra opinión, pero prefiero decidir lo que todos los demás deciden, prefiero decidir por la mayoría. Entonces, Pilato vio que no lograban nada y que se armaba un disturbio, y eso es algo sensible. Seguramente a Pilato, cuando lo pusieron al cargo, nada de disturbios. Nada. Al imperio no le gustan los disturbios. Entonces tienes que acabar pronto con esos disturbios. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó buscar un recipiente con agua
y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, eso es lo que ustedes pidieron. Cuando yo entendía a Jesús de otra forma, a mí me parece que era un hombre inocente, pero lo que ustedes decidan. Entonces lo que viene es aún grandioso. La multitud fue instruida y qué obediente. Acuérdate, la multitud es obediente y su criterio está en otros, porque una persona que ha decidido tener su propio criterio finalmente ya se sale de la multitud y se convierte en discípulo. Pero mientras tanto, esta multitud fue persuadida de tres cosas. La primera es que pidiera a Barrabás. La segunda, el Hijo del Padre. La segunda, que pidiera que crucificaran, a Jesús, de obedientes, y vaya que lo hicieron. Y seguramente los sacerdotes, pero díganlo convencidos, como si estuvieran convencidos, grítenlo, para que Pilato se sienta presionado. A Pilato no le gustan los disturbios, queremos que griten, que estén convencidos, que la gente vea que de veras están convencidos que es Barrabás quien deben ponerse en libertad y es Jesús a quien se debe ejecutar. Escucha, y así lo hicieron, que obedientes. Y después les pidieron una cosa, cuando Pilato diga sobre quién es responsable, ustedes, van a decir que nosotros somos responsables. Pero incluso van a pedir que su sangre sea sobre ustedes. Y además, no solo sobre ustedes, sino también sobre sus hijos. No. ¡Qué multitud tan obediente! Mira lo que está pidiendo. O sea, los principales sacerdotes no quisieron responsabilizarse. ¿Y para qué hacen los principales sacerdotes sino para responsabilizar a otros, a la multitud? ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes son los que piensan y la multitud es las que creen y los que obedecen. Y en cambio Pilato tampoco quiso responsabilizarse. Eso decidan ustedes, aquí me lavo las manos delante de ustedes, y los principales sacerdotes tampoco quisieron responsabilizarse, sino persuadieron a la muy obediente multitud. Si les dice que finalmente qué vamos a hacer con él, ustedes gritarán, pero convencidos, háganlo muy, muy convencidos. Así, de la misma manera de convencidos, como cuando entró Jesús a Jerusalén y ustedes gritaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. En verdad que casi nos convencen, Lo hicieron muy bien. ¿Qué entrada triunfal organizaron? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué convencidos estaban! Bueno, ahora los queremos igualmente convencidos. Ya convencieron a Pilato que liberara a Barrabás. Y ahora queremos que ejecutaran a Jesús, y así ya lo lograron, pero ahora queremos que se responsabilicen de la sangre de ese hombre. Entonces, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente. O sea, ahí todos son inocentes. O sea, los sumos sacerdotes, nosotros, la multitud la que decide. Pilato, yo soy inocente, es la multitud la que decide. Miren qué convencida está. Recuerda, igual que convencida que cuando entró Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud estaba gritando, liberen a Barrabás y ejecuten a Jesús. ¡Wow! ¡Qué convencidos! Entonces, soy inocente de la sangre de este hombre. Las responsabilidades de ustedes, para eso son las autoridades, para responsabilizar a los demás, para eso son los jefes, para responsabilizar a los empleados, para eso son las autoridades, para responsabilizar a los subordinados, para eso son. Si no fueran jefes. ¿Para qué son los jefes? Sino para culpar siempre a los empleados. Qué bien, qué conveniente es el jefe, qué conveniente es ser autoridad, siempre culpando a los subordinados. Soy inocente de la sangre de este hombre. Las responsabilidades de ustedes. Y la gente respondió su tercera instrucción a gritos, convencidos, que Pilato los vea que ustedes están convencidos, no nosotros. Ustedes, griten, y gritaban. 3 gritos hicieron.
liberen a Barrabás, ejecuten a Jesús y nosotros somos responsables de su sangre. La gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Y los hijos han de haber dicho, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Que ustedes sean multitud y se dejen persuadir por los sacerdotes. Entonces nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Nadie decidió eso más que la multitud. Los principales sacerdotes dijeron, no, nosotros no decidimos eso, fue la multitud. Pilato dijo, no, yo no lo decidí, eso lo decidió la multitud, que obediente es la multitud. Por eso Jesús, aun cuando fue seguido por una gran multitud, él sabía lo que pasaba ahí. Solo los discípulos que se separan de la multitud ahora recuperan su propio criterio para poder seguir a Jesús. Y vaya multitud, qué bien gritaba, ¿eh? Porque eso le pidieron los sacerdotes. Ustedes se tienen que ver como convencidos. O sea, para que vea Pilato que son ustedes, que están convencidos, no nosotros. Y nos dice un recipiente de la irresponsabilidad. Pilato vio que no se lograba nada y que se armaba un disturbio, se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre. Entonces, ¿quién es responsable? Y la multitud dijo, nosotros nos haremos responsables de su muerte, y nosotros y nuestros hijos. Y la poderosa tradición sacerdotal, muy bien, así es, ustedes son responsables. Mira lo que pasa aquí, mira lo que pasó aquí. ¿Cuál es el fondo de esto? Nos dice una nota muy interesante. Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. ¿Cuál era la envidia? Todos siguen ahora a Jesús. Todos ahora han entendido y prefieren escuchar la ley de esta manera. Han descubierto a Dios de otra forma. Perdón de Dios para ellos, ya no como una mercancía, sino como lo que siempre ha sido. El perdón de Dios es grandioso, es un regalo. Y mira esta multitud cómo grita, parece que está convencida, porque eso le pidieron los sumos sacerdotes. Griten como si estuvieran convencidos, liberen a Barrabás, ejecuten a Jesús y su sangre será sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Nuestro sentido de multitud, por supuesto que puede afectar a nuestros hijos, pero nosotros hemos decidido ahora, por nosotros mismos, salirnos de la multitud y creer que Jesús es el Señor y Salvador, y lo hemos comprobado. Es una relación personal, es un descubrimiento personal, que abre nuestros ojos y vemos a Jesús como el Mesías y Salvador y Señor. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por estos textos que siempre nos persuaden y nos llevan a responsabilizarnos de lo que creemos, Padre. Hacerlo nosotros, no por lo que otros dicen, sino comprobar nosotros que Jesús es el Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.